Comunidad, buenos días, buenas noches o buenas tardes, depende de cuándo lo veas y en dónde lo veas, porque gracias a Dios y gracias a muchos de ustedes tenemos audiencia en España, varios suscriptores. Gracias, Edu Sánchez, yo sé que tú eres el responsable de esto. En Irlanda, porque ya grabamos también desde Irlanda. Y hoy, para no romper con esa manera tan padre que existe ahora en la actualidad, tenemos un invitado que se hizo del rogar, que ya vino a Monterrey, pero que entiendo que su agenda es complicada. La verdad es que estoy muy contento porque de repente cuadrar agendas con personas tan ocupadas es complicado y bueno, no tengo nada más que darle la gran bienvenida, perdón, al podcast. Ya llegué, que aquí tenemos tacitas, por cierto, ya las pueden buscar en nuestra página web, se las vamos a enviar directo. El día de hoy nos acompaña, está in the house, Julio Ramírez. Julio, bienvenido al podcast, ya llegué y gracias por estar con nosotros. No, hombre, gracias a ti, primo, y bueno, pues gracias por tan cálido recibimiento. Oye, la verdad es que no creas que lo digo con un afán de molestar el tema de que te hiciste del rogar, sino que yo sé que es complicado, ya nos irás platicando, pero en el podcast siempre iniciamos con algo que no tenga que ver precisamente con el corte y hacerlo tan formal. Yo quisiera iniciar, o siempre me gusta, tengo la curiosidad y finalmente el propósito del podcast es de conocer historias, pero sobre todo a la audiencia que tenemos, que gracias a Dios ya son bastantes, a la gente que le puede caer algo por ahí. Julio Ramírez, cuéntanos, si tuvieras que hacer un resumen de tu infancia, platícanos dos cosas que te marcaron. Infancia, eras niño, corrías, saltabas, te caías, eh, porque muchas veces, digo, tenemos la perspectiva de gente externa, pero yo recuerdo que cuando yo era niño, yo tenía una perspectiva de la vida mía, o sea, para mí, y te pongo un ejemplo, la vida era ir a la escuela, regresar, hacer tarea, pero acabando de eso, era agarrarme a trancas con mis hermanos, era hacer maldades, o sea, porque somos niños, realmente yo creo que somos atemporales cuando somos niños. Cuéntanos tú, en el podcast de Ya Llegué y iniciamos con esto así muy suavecito, dos cosas que te hayan marcado y que tú digas, híjole, mi niñez, así. Gracias, gracias, primo. Saludos a todos allá desde Querétaro. Aquí tienen su casa, auditorio, familia y desde luego también a ti, Uriel, a ti, primo, por la invitación. Para mí es un verdadero honor. Gracias por tu tiempo. En respuesta a tu pregunta, definitivamente la música. Cuando yo tenía 4 años, recuerdo que por primera vez puse atención a una canción. Y bueno, es complicado escuchar a un niño de 4 años que te diga yo de grande quiero ser músico y quiero ser baterista y quiero grabar discos y hacer giras por el mundo, ¿no? Chútate esa, cara. Pero bueno, pues a mamá le tocó escuchar eso, obviamente pues puso el grito en el cielo, ¿no? En ese momento. Pero definitivamente fue eso. O sea, la música es un lenguaje, la música es un sentimiento, son emociones, es transmisión, es un arte, ¿no? Como tal. Pero fue eso. O sea, de los 4 años yo me di cuenta al escuchar música, cualquier tipo de música. O sea, para un músico no existen géneros, sino solamente divisiones de ritmos, ¿no? Que pueden gustar o no gustar. Eso ya es de cada quien. Pero al final del día, fue eso. O sea, darme cuenta cuando estaba chavito, te digo, 4 años en un ejercicio, esto fue en un ejercicio, más bien, perdón, que en el kinder te ponen a hacer, ¿no? Ya sabes, dibujen lo que quieren ser de grandes, la chinga, de hecho, se lo acaban de hacer a mi hija hace algún tiempo, y bueno, pues justo, yo ahí dibujé, mal dibujé, ahí como Dios me dio a entender, una bataca y ahí unas paquetas y un escenario y toda la cosa, el público, la gente acá, ¿no? Entonces, ese fue algo que definitivamente marcó mi vida porque jamás se me volvió a salir de la cabeza. Hasta hoy en día sigo disfrutando realmente hacerlo. Y el segundo, bueno, pues también definitivamente la circunstancia de que estuvimos moviéndonos familiarmente durante muchos lugares, ¿no? Todo el tiempo. Es decir, pues como sabes, ¿no? Mi mamá se volvió a casar, rehizo una vida con el que ahora es su pareja ya de muchos años. Entonces crecimos en muchos lugares, o sea, estuvimos viviendo en muchos estados de la República. Y cuando digo muchos, neta son muchos. O sea, es eso, definitivamente eso, ¿no? Creo que con el tiempo incluso desarrolló una cierta habilidad de socializar con la gente muy fácilmente. Pero pues sí, o sea, definitivamente eso, esas dos cosas marcaron mi vida en tendencia a todo lo que vendría después.
Oye, de verdad, gracias por compartirlo. Habitualmente la gente tiende a guardarse esas cosas tan peculiares, pero tan íntimas. O sea, imagínate un chavito en el kinder y que de repente diga, yo quiero ser, suena muy cliché, y bueno, ya lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero de verdad es que te felicito porque sin lugar a dudas, cuando somos niños, creamos y nos imaginamos, pero lo más padre es que ese niño lo mantengamos dentro de nosotros. Y luego además, con este factor de movilidad que nos compartes, gracias por compartirlo porque no debe de ser sencillo, porque digo, yo viví una infancia bien distinta, ¿no? Yo nací en un lugar, me fui a otro y de ahí me fui corrido, o sea... Digamos que mi vida fuera un poco más aburrida en ese sentido, pero te felicito porque híjole, para mí la gente que sabe tocar un instrumento como tú lo haces, mis respetos. Yo soy bien empírico y me gusta un Gracias, poquito Uriel. las cuerdas y sé un poquito de teclas, pero digo, a un tema muy amateur. Felicidades y gracias por compartirlo. Julio, en el podcast ya llegué, tenemos el objetivo, el propósito. Me gusta más la palabra propósito. Me enamoré ahora que estuve ahí ahora que estuve con los amigos del Tec de Monterrey, saludos a todos, Rafa, Eh, a todos los amigos que se lograron Gran hacer comunidad. ahí. Esto del propósito me encantó. El propósito del podcast es compartir cosas. Nos estás compartiendo parte muy importante que es el inicio. Y ahora sí vamos a entrar en materia. Comunidad, Julio Ramírez, o bueno, si me permites, Julio César Ramírez Carvajal Eso. es una de las personas más profesionales que conozco en mi vida. Y tengo que decirlo porque, digo, ya lo escucharon, somos primos, pero más allá de primos es una persona que admiro y digo, la vida ha sido bien curiosa con nosotros porque después de dejarnos de ver muchos años, justo porque acaba de hablar de la movilidad que él tenía, las circunstancias nos encontraron en uno de los grupos más importantes. Se me hace que es el más importante de México. Acabo de ver que todo el conglomerado de Grupo Carso, y digo, ahorita ya no nos pega tanto eso de decir marcas, es el más poderoso de México y de los más grandes de América Latina. Y de repente imagínate que estás en un aula, comunidad, ¿no? O sea, la probabilidad en la Ciudad de México, no sé cuántos millones de habitantes sean ahorita, pero en ese entonces eran como 20. Eh, yo de Monterrey vuelo hacia Ciudad de México Eh, y Julio, ¿que ¿estabas viviendo en Ciudad de México o en Querétaro ya? en Estado de México. Bueno, Estado de México, que es otra localidad. También viajé lo mismo, pero en camión. Ándale, algo más o menos parecido. Y de repente estás en un aula. ¿Qué probabilidad existe? Yo soy el tipo de las probabilidades, porque luego les platico una que me acaba de pasar en Tulum, pero ¿qué probabilidad existe que de todos los consultores comerciales digitales que existían fueran a coincidir dos primos y que no lo habías visto y que de repente le ves y escuchas Julio César Ramírez Carvajito? Ese se llama como mi primo, ¿no? Y de repente, Uriel Eduardo Martínez Ramírez, ya, o Sí, sea, de sí es. verdad, y nos topamos de una manera increíble, ¿no? Híjole, bueno, les comparto esto Así porque es. para mí fue anecdótico. ¿Qué sentiste en ese momento, primo? Compártenos. Alegría, obviamente sorpresa, obviamente no te esperabas, tú ya eras parte de la empresa, según recuerdo, pero, híjole, para mí estuvo padrísimo toparte de esa manera tan circunstancial. Sí, gracias, Uriel. Comparto la misma emoción. Realmente la vida nos ha encontrado particularmente a ti y a mí, digo, últimamente ya que fuimos allá a reconocer a toda la familia, pero realmente, no sé, como que contigo hay algo, ¿no? Que de alguna manera va como así, ¿no? O sea, se vuelve a pegar. Y bueno, pues realmente es Dios, ¿no? Es la voluntad de Dios, es el destino, no sé, en lo que tú creas o en lo que el auditorio crea, yo creo particularmente en la voluntad de Dios. Pero al final del día también creo que hacemos esos méritos, ¿no? Para llegar ahí. Entonces, para mí fue un gusto raro, un gusto desconocido, porque si bien somos primos, digo también comentarle al auditorio, no fuimos primos que jugamos juntos, desde chiquillos a grandes o que salíamos a cotorrear, o sea, éramos primos pues muy lejanos, ¿no? Por el contexto y por eso lo quise poner desde el inicio de mi vida, múltiple, Nómada, ¿no? nómada. Nómada, justo, no hippie, yo le digo a mis jefes, digo, ustedes sean hippies, con todo respeto, obviamente, ¿no? Pero al final del día fue como, sí, o sea, la sangre llama, esa frase, ahí lo resumiría, ¿no? O sea, yo nunca había sentido eso y yo decía, ¿eso qué? Eso es una jalada.
pero en el momento en el que sucedió, o sea, de verdad, sí, o sea, así te lo resumiría, la sangre llama. Entonces fue así como que, si eres, fue como una escena de esas de película de La Rosa de Ándale. Guadalupe, no sé, algo así, pero fue muy emocionante, primo. Y esto me da pie, comunidad, Julio, para entrar de lleno. Julio es un profesional de trabajar con seres humanos. Ahorita nos va a dar sus credenciales, pero eh, desde mi punto de vista, y vaya que he tenido oportunidad de conocer a muchísima gente, hay muchas personas que me dicen, oye, es que tú de repente estás aquí, luego ya andas por allá, y luego donde estás dices que son los mejores. Y, o sea, claro, soy un profesional, y como decía mi compadrito Franco Escamilla, soy un vendido, ¿no? Si de repente llega Global Solutions y me dice, vente para acá, pues yo voy a decir, ah, no, Global Solutions. Y de repente voy para... Así funciona muchas veces en estos que estamos en comerciales. Pero Julio, yo lo pongo en ese top 3 seguramente de personas que pueden hacer de una persona que está así alguien hasta acá. Y ahorita nos va a platicar un poquito más porque de verdad es que se necesita mucho talento para lograr transformar algo que yo le llamo voluntades, para lograr transformar mentalidades y mediante todo esto crear una cultura. Julio, cuéntanos profesional de qué eres, en dónde te desarrollas y sobre la marcha vamos a ir hablando un poquito más de tu experiencia. Así que, ¿por qué decides estudiar lo que decides estudiar y por qué ese interés? Que yo creo que lo tienes intrínseco de transformar a la gente. Gracias en primera instancia por ese reconocimiento. Pues básicamente somos profesionales, pero antes apasionados del desarrollo humano. La vida, la vida, primo. Y dicen por ahí que uno puede dar una cátedra del conocimiento, pero cuando lo juntas con el corazón, hay algo que se llama conectar. Y cuando conectas con la gente, te la creen. Creo que esos son los fundamentos básicos de toda relación de ventas, de amistad, ¿no? Del amor, con la pareja, la familia. O sea, realmente podemos coexistir, convivir o hasta sobrellevar. Eso es una habilidad que también a unos se nos da, a otros no, pero al final del día el conectar es la clave, o ha sido la clave para mí. La escuela da mucha sabiduría. Recordemos que pues hay 9 tipos de inteligencias en el ser humano, según dicen los que saben, o la metodología de las enseñanzas en la andragogía. Entre ellas está la musical, la cognitiva, la afectiva, la emocional, la interpersonal, todo aquello que creo que todos lo sabemos, ¿no? Pero al final del día yo me atrevería no a implementar o a alzar la mano, no, porque yo soy un simple mortal, pero desde mi experiencia, la pasión. O sea, cuando tú conectas la pasión con el conocimiento, puedes hacer desde mi punto de vista lo que quieras, lo que desees, bien encaminado, obviamente teniendo un objetivo, te dediques a lo que te dediques. Ese ha sido mi experiencia desde mi trinchera, ¿no? Oye, está brutal lo que nos acabas de decir. Es una sentencia que estoy seguro que a muchos de los que escuchen este podcast les va a gustar. Conectar, pasión. Estas cosas y estas palabras a veces las demeritamos y muchas veces no le damos el peso en el día a día, pero ¿cuántas veces necesitamos hacer esto cuando llegas a formar un equipo o cuando llegas a ser parte de un equipo también? Porque es para ejecutivos, es para el señor que barre la calle, es para todos, el conectar. ¿Cuántas veces han pasado, no? Esta parte donde vas caminando, me pasa mucho cuando voy a Ciudad de México y no te conocen, pero buenas tardes, ¿cómo está? Provecho, con permiso. Y luego de repente te vas aquí a Saltillo y nadie te habla, ¿no? Y tú llegas y luego voltean y, es chileno. O sea, y creamos etiquetas, ¿no? Pero realmente no conectamos y no traemos pasión. Entonces, o vas a otros lados, a mí me encanta Chihuahua porque los chihuahuenses, o sea, son tosquitos, pero son bien genuinos en la manera de saludarte. ¿Qué pasó? Buenas tardes, buenas noches. Y ni te conocen, ¿no? Entonces, nuestro México diverso, pero me quedo con estas dos palabras que de verdad, como les son trascendentes. Conectar y pasión. Y bueno, hablando de pasión, es muy importante y yo sí quiero preguntártelo. A lo largo de tu vida profesional, te has topado pues con muchas cosas, con muchas barreras y con mucha gente que de pronto puede no pensar como nosotros o puede no pensar como tú. Por supuesto. ¿Cuál dirías, Julio, y de acuerdo a tu experiencia y a la gente, que a la mucha gente que has conocido, que debiera ser la principal cualidad
de cuando tú llegas a integrarte a un equipo de trabajo. ¿Qué necesita tener la gente? Porque muchas veces creemos que no encajamos y normalmente lo que hacemos es de que no me gusta. Fíjate que entré a trabajar a un 7-Eleven y la verdad es que me vieron feo porque soy así, porque la discriminación viene de todos lados, ¿eh? No solamente es de Claro, los güeritos a los morenos. A veces los morenos también discriminamos a los güeritos. es Entonces, correcto. ¿cuál dirías tú que a través de los años, porque pues ya no estás tan chavo, ¿no? Pudieras decirnos a partir de tu expertise y tu conocimiento que pudiera funcionarle a la gente para llegar y encajar, como lo decimos coloquialmente, o qué nos pudieras comentar al respecto? Tú que eres experto en el tema conductual. Pues mira, las generaciones de hoy, como bien dices, le llaman resiliencia, en nuestros tiempos sea tolerancia, pero yo definí un término justo para conectar. Al hablar de conectar, no solo conectas emocional o cognitivamente, hablamos también del lenguaje. Y de repente el poder, de hecho en el desarrollo humano, el adaptar el lenguaje, dependiendo del tipo de público, es un arte, ¿no? Que algunos aprendemos y que vamos afinando día a día. Me recuerdas mucho el tema cuando capacitaba para sección amarilla. Justo era lo primero que yo les decía en el primer día, vaya, me salía totalmente del script, de la carta descriptiva, de todo, y el cliente lo vio una vez y me regañó, pero me felicitó, ¿no? ¿A qué voy? Yo recibía profesionales en materia en tecnología, en construcción, señoras que no habían vendido nunca, gente con miedo que decían, estoy aquí nada más porque me mandaron, no sé, yo no soy vendedor, etcétera, ¿no? Entonces tenías un grupo de 25, 28 personas que tenías que sacar vendiendo, literal, ¿no? Vendiendo, o sea, todos. Bendito sea Dios, siempre fue así. La verdad, Dios ha sido muy grande conmigo, con las habilidades, pero la mayoría te decía justo eso, ¿no? Llegaba con esas barreras que tú dices, es mi primer día, yo no sé vender, yo nunca he vendido, es que yo soy un economista, estoy aquí nada más en lo que me dan mi plaza en la secretaría, de todo. Y fíjate que el homologar, el hecho de que no te lo tomes personal, porque no es en contra tuya, sino en contra de ellos mismos, ¿no? Para empezar. Y segundo, yo siempre les decía, la empatía, yo conozco, no conozco su historia, pero ya estamos aquí, cabrón. O sea, valora tu tiempo, ya te levantaste, ya veniste, ya hiciste el esfuerzo, el sacrificio, no sé tu historia, ya poco a poco la vamos a ir conociendo, pero ya estás aquí, entonces no te pido que me valores a mí ni a la empresa, valórate tú, ¿no? O sea, ya estás aquí, cabrón. Número dos, pues te van a pagar por aprender algo nuevo, es decir, ya estés capacitándote o entres a un nuevo trabajo o estés en el 7-Eleven, aprendes algo y aparte te pagan, no, hombre, o sea, eso está fenomenal, ¿no? Mucho o poco, pero te pagan. O sea, la empresa, la persona que te está enseñando está valorando tu tiempo y su enseñanza. Entonces, eso es un intercambio brutal, ¿no? Entre seres humanos. Y número tres, la técnica del jalarle a la taza. Perdón si suena muy coloquial, ¿a qué voy? Todo mundo de repente tenemos lleno el costal. Todo mundo, ¿no? De lo que tú quieras, gustes y mandes. Es que yo en el anterior trabajo, es que yo era esto, es que yo era. Compadre, ya no estás. O sea, el que está hoy en día aquí es uno nuevo. Te pudiste haber puesto una ropa diferente, pero traes por dentro la misma ideología, ¿no? El mismo sentir. Entonces, no realmente te bañaste, ¿no? En ideas. Entonces, ¿sabes qué tenemos que hacer? Jalarle, ¿no? Literal, o sea, dejar que todo eso se vaya, vaciar el costal y hoy en día vamos a dejar nuestro costalito vacío. Y poco a poco tú decides qué le vas metiendo. Tú decides. Yo no te voy a obligar, yo no te voy a decir, simplemente yo te voy a dar todo el conocimiento que yo tengo, sea mucho, sea poco, y tú lo vas a juntar con tu experiencia y con todo lo que ya traes. Y vamos a formar este costalito y crear una buena experiencia para que el día de mañana que tú te vayas de aquí digas, ese costal me enseñó A, B, C, aunado a lo que yo traía E, F, G y hoy en día soy mejor persona, ¿no? Entonces creo que con ese argumento rompes mucha resistencia, mucha hostilidad, porque al final del día vas a lo emocional, ¿no? O sea, ya estás aquí, yo no soy más que tú, simplemente en este momento yo te voy a transmitir conocimiento y respeto y valoro todo lo que tú traes en contexto, ¿no? Está maravilloso lo que nos acabas de compartir porque pareciera algo muy básico, pero híjole, me quedo con esto de bajarle la tasa porque con todas las analogías que en casa pueden hacer y en la oficina, de verdad que es místico esto que acabas de decir porque, ay, otra vez un curso. Híjole, ahora aprender. Te pagan por aprender, wow, o sea, buenísimo.
pero de todo lo que nos dijiste, empatía, que es muy bueno, sí, hice algunas anotaciones muy importantes, no tomarte personal, pero si me permites, y ojalá que cuando editen el video le voy a pedir al editor que nos ayuda, saludo Luisito, que lo ponga así remarcado, jalarle a la taza. O sea, de verdad, ya, está buenísimo, felicidades porque sería un muy buen argumento para abrir una capacitación y yo estoy seguro que la gente que va a ver este podcast, que va a ver este episodio, le va a hacer mucho sentido. Gracias porque sin lugar a dudas esto nos ayuda. Has pasado, digo, años en Sección Amarilla, que es una empresa enfocada a publicidad y mercadotecnia. Después nos encontramos ahí con Nariz de Puerco, un emprendimiento, una empresa buenísima. Me acuerdo mucho que hacíamos sesiones con mi hermano Carlos. Saludos, Carlitos, el tema de la, ¿cómo se llamaba? Realidad aumentada, que digo, Sí. de verdad es que ya después la vi en muchos lugares. eh, y recientemente, si no estoy mal, ahora estás en una empresa que también cuida o, está, o va enfocada a finalmente ofrecer un servicio dentro de tu carrera y estos brincos que has dado, esto capacitar gente, esto escuchar a gente y esto capacitarte a ti mismo, ¿cuál dirías que pudiera ser una de las más grandes lecciones que has obtenido en tu experiencia laboral? Hablando de, híjole, a partir de esto me voló la cabeza esto que supe aquí. O me encantó porque eres una persona muy pasional, como bien lo dijiste, me encantó hacer esto. ¿Qué dirías de toda tu experiencia laboral? Si tuvieras que seleccionar una, ¿cuál sería tu mejor experiencia laboral y por qué? Mira, el reto más grande es sentarte en la mesa con los grandotes, sin tú serlo. ¿A qué voy con esto? Si bien sí trabajé muchos años para Sección Amarilla y para Grupo Carso, participé y tuve la fortuna de que me jalaran a participar en muchos proyectos de implementación de la empresa, del grupo de la empresa, construcción, tecnología, bancarios, Inbursa, Telmex, Global SIC, etcétera. Después tuve la oportunidad como de estar para el SAT, Fórmula Uno, Grupo CIE, Ticketmaster. Híjole, primo, la verdad es que implementé, bendito sea Dios, híjole, no sé, el otro día he platicado con mis esposa, fueron cerca de 28 proyectos, pero ¿a qué voy con esto? Proyectos, o sea, sentarte a la mesa con pesos pesados, ese ha sido mi mayor reto. ¿A qué voy? Gente que académicamente se preparó en el TEC de Monterrey, que viene de estudiar en Europa, que trae unas metodologías, unas certificaciones de niveles internacionales. Y ahí estaba yo, que solo por mi habilidad y la bendición de Dios y por un buen trabajo, desde luego, hecho, mis jefes brutalmente agradecidos confiaban en mí y decían, este es mi gallo, este es nuestro gallo, lo vamos a mandar a cerrar el trato. Y en ese aspecto creo que lo más grande, todo lo reconozco y la verdad, gente de todas las marcas y ya que se puede decir, vaya, implementar Uber en su momento, ahorita lo vemos muy sencillo, pero hace 15 años era todo un reto para Ciudad de México que empezó primero y Guadalajara. El Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, vaya, de todo me ha tocado. Pero un recuerdo que yo lo cuento incluso hoy en día es cuando yo estuve sentado con los hermanos Soberón ahí en Palacio de los Deportes, cuando se firmó el decreto de la Fórmula Uno, regreso de la Fórmula Uno a México. Y estuve, no creas que porque me invitaran, ¿eh? Quiero aclarar. O sea, está bien que soy gallo, pero tampoco me mezclo en esos, ¿no? Yo acompañé a mi jefa y fue la que en ese tiempo era mi jefa, Kalinka Vandala Ledesma, enorme abrazo. Yo en ese tiempo era jefe de capacitación y desarrollo organizacional de algunos proyectos en Palacio de los Deportes y en Añil, que está junto con Pegado, allí en la misma delegación, vaya. Y por alguna razón a ella íbamos a tener una junta, pero me dijo, ven, la llamaron de ahí, me dijo, pues vente, ¿no? Ya para que ya estás aquí, porque yo caminé a Palacio y yo ahí estuve. O sea, total, o sea, yo nada más lo Tú único que puedes hice decir, yo fue fui parte de la historia. la verdad es que al final sí, porque ¿qué crees? Que justo ya después aprovechamos que mi jefe dijo, bueno, pues está aquí Julio César Ramírez, él es jefe de capacitación, bla, 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 y desarrollo organizacional, y nosotros capacitamos a toda la parte operativa, taquilleros, los de seguridad, toda la parte operativa de la Fórmula Uno la capacitamos nosotros. Y no digo yo, porque no solo lo hice yo, fui mi equipo y yo. Éramos alrededor 68 instructores. Y digo éramos porque al final yo también capacité. O sea, era tanta ya la demanda del proyecto que, híjole, primo, yo trabajaba de 6 de la mañana a 12 de la noche. Fueron tiempos muy, muy gruesos. Todavía no tenía mi niña, estábamos
vivíamos en Ciudad de México, pero iba desde Catepec, ¿no? Hasta Palacio de los Deportes, que ahí es donde trabajaba. Entonces, ese fue un parteaguas, sentarte literal con esos pedazos de empresarios, de gente que le sabe, de gente que tiene todo el, pero nunca me voy a olvidar de lo que dijo el señor Alejandro Soberón, que dijo, aquí somos humanos, o sea, pisamos el mismo suelo y todos vamos para adelante. Eso, ay, así haz de cuenta como que la presión se fue, ¿no? O sea, y aparte lo dijo al inicio. Entonces, eso también realmente fue algo que a mí brutalmente me enseñó mucho, el hecho de no hablar desde el ego, no actuar desde las pertenencias materiales, porque ni de los títulos personales, ¿eh? Eso es algo, la verdad que lo aprendemos a veces a la mala, porque todo eso se va, todo eso, o sea, no es tuyo, eso es una posesión que se va, bueno, es que me atreví a decir posesión, no utilicé mal, eso es algo rotativo, no es tuyo, o sea, eso va, eso viene, eso al rato le llega a otra persona, pero realmente con lo que tú te quedas, con lo que realmente es tuyo, es con el aprendizaje, ¿qué haces con eso, no? Para que realmente puedas seguir subiendo. Entonces, en mi experiencia, primo, ese evento fue brutal. Qué buena experiencia, ¿eh? Qué buena experiencia. La verdad es que no sabía. Te felicito porque, híjole, estás hablando de uno de los episodios, sin lugar a dudas, hablando del deporte nacional e internacional, el que regresara a la Fórmula 1 a México. Fue todo un suceso y hoy día, pues todo el mundo quiere estar en la Fórmula 1. Los que estamos en carros, bueno, yo que he estado en carros, o sea, es el hit, ¿no? Es el premio, incluso me acuerdo mucho de que, y si logras llegar a esta meta, tú, gerente general, te vas con 2 boletos a la Fórmula 1 pero hay un detrás, ¿no? No tenía idea, felicidades, porque sin lugar a dudas, esto es un gran logro. En Espérame, estos, antes de que cambie. Y te cuento la chulada. Yo fui a la Fórmula 1, a la primera. Ahí te estuviste va. ahí en el día de Espérame, la sí, sí, carrera. sí, sí, el día de la carrera. Pero ahí te va. Tampoco compré el boleto, ¿eh? O sea, no te creas. O sea, lo Fue una bendición, mejor, gratis. fue una bendición de Dios, porque me acuerdo que me dieron un boleto, literal. O sea, después de esa junta nos regalaron, obviamente, cortesías, ¿no? Ya, pues éramos parte del grupo. Entonces yo me acuerdo que a mí me dieron un boleto, entonces literal yo lo que hice fue llegar, decirle, uní a mi equipo de ese site, fue a Añil y les dije, ¿saben qué? Nos dieron un boleto. La cosa va a estar así, así vamos a tener un montón de chamba adicional a lo que ya tenemos. Pero adicional nos dieron un boleto. Entonces a mí se me hace lo más justo del mundo es que todos escojamos un papelito y el que diga en blanco, nada, y el que diga boleto se lo lleva. No me Sí, digas. sí, sobres, primo, te lo juro. Y yo fui el último de 48 personas. 48 personas. Literal, así uno tras uno. O sea, yo era el último, ¿no? Obviamente, como líder de un área, tú te haces para atrás. Y yo de verdad, te lo juro, nunca pensé. O sea, yo por acá estaba trabajando, todo sacando. Y en eso ya cuando vi el 10, 9, 8, ya cuando realmente lo vi cerca, ¿no? Fue cuando el de al lado, ¿no? Y todos se me quedaron viendo, ¿no? Como diciendo, ay, qué suerte tienes. Así fue, y así fue como fui a la Fórmula 1. Y obviamente no solo fui yo, fui con otros compañeros de otras áreas, cualquier área, y nos juntamos y fuimos, y éramos de la zona morada, me acuerdo, de esa donde disminuyen y hay curvas y vuelven a salir. Entonces fue padrísima esa experiencia también. La zona cara, por decirlo así, entonces. Es correcto. Oye, o sea, y aparte entonces fortuna, ¿no? Porque hay gente que le dice suerte, yo le quiero llamar fortuna porque pues todavía se sorteó y encima de todo tú te lo ganaste. Felicidades porque está buenísimo y otra de las cosas que anoté porque la verdad es que me pareció relevante y sin lugar a dudas nos deja una enseñanza muy, muy, muy padre es todos pisamos el mismo suelo. O sea, brutal, ¿eh? De verdad, me encantó. Traes muy buenas frases, primo. O sea, deberíamos de hacer un libro. Digo, y lo Ándale, padre es pues. que a ti te tocó recibirlas de primera mano y ahora nos las estás compartiendo. Dentro de esto que estábamos platicando, no, quizá no pusiste atención, o bueno, lo haces muy de manera normal, pero mencionaste lo que yo sé que es tu inspiración. Y es en esta parte, justo ahora que ya estamos entrando a la parte madura de este episodio, donde trabajas, estás enfocado, estás sacando proyectos adelante. Pero pues Julio César Ramírez Carvajal hoy día es esposo, hoy día es padre, pero pues obviamente hay un antes de. Eh, ¿Cómo te cambió la vida? Primero casarte, porque es encontrar a la mujer de tu vida. Hace rato decías, tienes que conectar y felicidades por eso. Pero son como que etapas muy padres, ¿no? Primero lograr casarte.
con alguien que sin lugar a dudas tuve ya la oportunidad de conocer a tu esposa en persona, que tienen interés en común y otros que no son tan en común, pero justo yo creo que por ahí está el éxito y luego, ¡pum!, ser papá. O sea, y seguir trabajando y ahora trabajar más porque pues pañales y leche y la responsabilidad, pero en el día a día, ¿cómo impactaba? Porque este podcast se llama Ya Llegué porque vas recorriendo un camino. Yo considero que tú ya llegaste porque ya estás hecho. Yo le digo a veces a mi hijo cuando me dice, no, papá, es que le dije, a ver, espérame, te estás formando, hijo. Te estás formando, vas a tener un momento donde tú ya podrás, en un momento dado, dar mentoría a alguien, pero hoy te estás formando. Yo, desde mi punto de vista, te considero un profesional que ya llegó, pero además un ser humano, un papá, un esposo, que estoy seguro que te cambió la vida. Pero a título personal, ¿qué nos pudieras decir de esos dos sucesos? ¿Casarte? ¿Platicaste alguna de las anécdotas que vivieron con tu esposa? Esa de los disturbios estuvo buenísima, pero eh, a la par de estar trabajando, a la par de las presiones, decides casarte en un momento dado. O sea, ¿qué onda? ¿Qué estabas pensando? ¿Por qué casarte? Cuéntanos. Es una decisión. Al igual que todo en la vida, las que son importantes son trascendentales. Uno a veces apuesta por ciertas personas y la apuesta puede salir o no. Y hablo muy objetivamente y creo que eso ha sido la base fundamental de mi matrimonio. El enamoramiento, el romanticismo, todo eso, claro, pero eso puede ir, puede regresar en cualquier relación, ¿no? Porque hay muchas cosas que lo que conlleva, pero realmente valga, ya no quiero sonar repetitivo, pero hablar desde la verdad. Eso es algo que mi esposa ha valorado, me parece, durante todo este tiempo y que incluso, pues, a mí me ha abierto también muchas puertas con ella, ¿no? Emocionalmente. ¿A qué voy? Yo recuerdo que para mí casarse, tener una pareja, estar con una mujer con un hombre, es el acto más grande de fe que puede llegar a tener una persona. Porque no sabes, fíjate, llevándolo a un contrato te obliga, ¿no? Ah, no, aquí lo cumples, cabrón. Pero realmente tú no sabes si la persona que en ese momento te está diciendo que lo va a hacer, lo va a hacer. Y no solo un año después, sino 10 años después, 20 años después, 30 años después. Para mí, por eso es mis respetos la gente cuando yo veo que dicen, no, pues tenemos 30, 35 años de casados, o sea, suena bien, pero yo sí pregunto, ¿no? ¿Y cómo? ¿Cómo han sido esos años? Y ahí es donde te enriqueces y algunas cosas pues vas aprendiendo. Basado de eso, primo, yo recuerdo que cuando yo conocí a mi esposa le dije, mira, como tú bien sabes, yo no vengo de una familia, no tengo un apellido, no tengo propiedades y fue lo que le dije a ella, mira, yo no soy rico, yo no te puedo ofrecer lo que probablemente otras personas te puedan ofrecer materialmente. Lo que sí te puedo ofrecer, aparte de mi amor, mi fidelidad, mi lealtad, mi corazón, todo eso que ya dije al principio, que lo aterricé con palabras muy puntuales hacia con ella, le dije, si me lo permites decir y a tu público me disculpa es, pero te prometo que todos los días de mi vida que esté junto a ti me voy a romper la madre por tener lo mejor para ti, para nuestros hijos, si llegamos a tener, y para nuestra familia. Y es algo que hasta el día de hoy sigo haciendo, o sea, entonces, en ese aspecto, lejos de fallas que llegamos a tener, de problemas que todo, como todo en toda relación, obviamente, creo que cuando no rompes eso, o sea, realmente es algo que se transmite, ¿no? El hecho de decir, ¿sabes qué? No tengo esto, o sea, a partir desde la sinceridad, ¿no? No te puedo pintar yo no soy un príncipe, no te puedo pintar un castillo, la neta, no, discúlpame, a lo mejor no soy lo que tú buscas. Entonces, de ahí, como que dicen, ah, cabrón, este cabrón me está diciendo la verdad, ¿no? O sea, se está literal abriendo. Y dos, pues el hecho de ser congruente entre lo que dices y lo que haces. Y el ser papá, si me lo permites, pues definitivamente fue una decisión, consensuada. Nosotros estuvimos unos años, fueron 4 años así, sin nuestra pequeña, sin Valeria. O sea, nosotros decidimos ser papás. Yo respeto mucho las circunstancias que nos llevan a hacerlo, ¿verdad? Y es igual de respetable, siempre y cuando desde mi punto te hagas responsable. Pero al final del día, pues en nuestro caso fue consensuado. O sea, nosotros nos sentamos a hacer una proyección que después valen queso, ¿no? Pero al final en ese momento sí, o sea, estuvimos un año, o sea, nosotros estuvimos 4 años, así, disfrutándonos, conociéndonos, lo que tú quieras.
Ya después, ya fue cuando dijimos, oye, en algún momento se había tocado porque el que no quería tener hijos era yo. Realmente yo nunca fue mi ideal ni casarme ni tener hijos, ¿no? Pero al final del día, pues veme, o sea, estoy casado y tengo una hija muy feliz porque al final también creo que se fue dando. Entonces, el tema de Valeria fue totalmente consensuado, consciente de lo que iba, según yo, ¿no? Porque ya después te das cuenta que quieres saberlo todo y no, hombre, un hijo te enseña que no sabes nada, ¿no? Y la verdad, primo, es que yo soy una persona antes y una persona después de mi hija. Dios es bien sabio y sabe por qué me mandó una hija. Todo el tiempo pensamos que iba a ser niño, porque médicamente así nos lo habían inclinado. Y wow, o sea, un día antes me dice mi esposa, ¿no? Justo antes de que le abrieran la pancilla, me dice, ¿qué crees que va a ser niña? Y yo, órale, o sea, y Dios es sabio porque una niña me ha venido a ser un mejor ser humano, o sea, lo que les comentaba ahí en familia, ¿no? Al final tú como hombre de una niña, sin demeritar el ser un niño, ¿verdad? Porque no tengo la experiencia, pero te conviertes en un ejemplo. Entonces, yo que quiero que mi hija elija el día de mañana, ¿no? Como su pareja, como algo inevitable que va a suceder si es que ella sí lo quiere. ¿Qué tipo de hombre ella se va a identificar, va a elegir, va a buscar, va a consensuar, va a entregar sus sentimientos, ¿no? Su vida, cabrón. Y volvemos al ciclo de lo que decíamos al inicio. Entonces, ese ha sido un tema de concientización para mí, de ir moviendo poco a poco todas esas fichas para sacar adelante la familia. Y créeme que ese es un reto realmente brutal, ¿no? Porque uno a veces se sacrifica o la mayor parte del tiempo te sacrificas por la casa, la niña, la esposa, o a veces hay que sacrificarse juntos, la esposa y tú. O sea, son decisiones, primo. Y vuelvo al inicio, ¿no? Y con eso cierro esto. Son decisiones realmente que no cualquiera y que a no todos nos salen y que a mí no digo que me han salido todas, la neta no, he aprendido como decías al inicio, pero al menos van encaminadas hacia y eso es lo que pues me llena más hoy en día, ¿no? Eres un bendecido, de verdad que me da mucho gusto escucharlo. Eh, Sin lugar a dudas, el contar con una persona al lado es algo que te cambia, como bien lo dices. Los que tenemos la dicha de estar casados con el amor de nuestra vida, sin lugar a dudas, es eso, es ser afortunados. Y luego la cereza del pastel, tener la inspiración de los hijos, ¿no? Yo les llamo motores de vida. Te veo con tu hija y cómo se llevan y las fotos y todo eso, y transmiten un amor impresionante. Felicidades por eso, felicidades por tu matrimonio. El podcast es de corte, digo, ahorita ya nos fuimos un poquito más de corte personal, pero el podcast normalmente es de corte de mucho de negocios. Pero yo quería saber esto, ¿no? A lo mejor por metiche, pero me da mucho gusto que lo estés compartiendo. Y ya en esta recta final, porque desgraciadamente el tiempo es limitado, bueno, dicen los cánones de los que saben de esto del podcast que tampoco lo podemos hacer tan largo para que pueda el algoritmo seguir poniéndonos ahí encima de otros. ¿Qué estás haciendo actualmente? Julio César Ramírez Carvajal. Cuéntanos un poquito de hoy día, después de haber pasado por estas empresas y estas experiencias. Hoy sé que estás en una empresota que para mí, mis respetos, lo sigo, estoy muy al pendiente de Multinom, pero me encanta mucho lo que hacen. Platícanos un poquito qué estás haciendo, cómo desarrollas tu trabajo y lo más importante, cómo tu actividad, cómo esta empresa logra impactar, porque de verdad que impacta en un sano, sí puedo decirlo así, en un sano clima laboral, pero además con herramientas actualizadas. Me gustaría un poquito que nos hablaras de tu trabajo, tu rol actualmente en tu trabajo, por favor. Gracias, primo. Pues mira, después de tantas etiquetas profesionales, nos dimos a la tarea de empezar a construir algo propio y hemos encontrado también a grandes personas en el camino, entre ellos Multinom. Desde hace mucho tiempo yo me dedico a la consultoría profesional, es decir, pues transmitir toda esa experiencia, todo ese conocimiento y al mismo tiempo seguir nutriéndome. Entonces, en ese camino hemos aprendido la forma de poder llegar y esa forma justo nos llevó a Multinom. Hoy en día tenemos una participación en colaboración en Multinom que es muy importante, que es una empresa que realmente sí es grande en el aspecto de lo que hacemos, pero que todavía tenemos mucho que potencializar. Y digo tenemos porque yo lo hago. ¿Qué hago?
Pues yo hago de todo, primo. O sea, como dicen, ¿no? A veces el dueño del changarro tiene que abrir, barrer, trapear y atender al cliente, ¿no? Y realmente en esa etapa es en la que estamos. Si bien hay otras personas involucradas de este lado del modelo comercial o desde lo comercial es lo que hago. Entonces, ¿qué hacemos en Multinom? Ayudamos con el cumplimiento de la NOM 035 principalmente a todos nuestros clientes. Si bien hoy en día la NOM es algo que apenas va tomando, repuntando, porque después de 2010, se implementó en 2018, pero post pandemia pues se complicó, pues todos los centros de trabajo deben de cumplirla. ¿Quién la licita? Pues la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Hay multas? Sí. ¿Cómo se puede cumplir? Pues de manera física, de manera escrita, tú puedes descargar las guías del Diario Federal de la Nación. Ahí vienen. Pero viene después, ¿no? Todo un trabajo administrativo que realmente, pues a todas las áreas de recursos humanos, que son como las que están más involucradas, pues sí les lleva horas hombre, ¿no? Y eso es dinero. Lo que nosotros hacemos es que mediante nuestro sistema, un software, sistematizamos todo. Tú lo único que haces, o bueno, la empresa lo único que hace con las que trabajamos es que nos envían el listado. Pueden ser 100 personas, pueden ser 15,000 personas. La capacidad de Alloy es fenomenal con la que trabajamos hoy en día. Y bueno, pues de esa manera es que aterrizamos todo, ¿no? Entonces, nosotros hacemos todo lo posterior. Se crean la evaluación, los reportes, las recomendaciones, las soluciones, el buzón de quejas, todo el seguimiento. En este software nosotros capacitamos a nuestros clientes, es decir, a los miembros del comité, para que ellos lo puedan usar, ¿eh? Porque ni siquiera es como que, sí, pero yo soy el dueño. No, yo solo, o sea, la herramienta es mía, ¿no? Pero los datos son tuyos. Ya. Entonces, tú puedes tener acceso 24/7 y puedes ir viendo todo esto, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo? 2 años, que es lo que pide la norma. O sea, durante 2 años tú vas a tener la oportunidad de visualizar tus datos, de hacer tu clima organizacional, de nutrir el sistema. Y la verdad es que nuestros clientes con el tiempo se van dando cuenta de que la herramienta va mucho más allá de solo la implementación y el cumplimiento del cuestionario de la NOM 035. Tenemos clientes que no solo han repetido, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay marcas que nos han buscado hace 6, hace 4 y ahorita hasta ya que se cumplió 2 años, o sea, ya es la tercera vez. Pero adicional, ahí mismo han colgado sus encuestas de clima organizacional, sus evaluaciones de competencias laborales, 90, 180, 360. Tenemos grandes clientes, primo, todos grandes. Al final vemos le implementamos la misma pasión, el mismo compromiso y profesionalismo. Pero como todos, pues también tenemos marcas que son más grandes, que son empresas AAA y que son proyectos que nos exigen, ¿no? Más tiempo, mayor capacidad, mayor aprendizaje, mayor actualización, vaya. Entonces, eso es lo que hacemos en Multinom. Lo podemos hacer de manera digital, a través de nuestro software, o también de manera física. Damos también mucho servicio, por ejemplo, acá en Bajío, que estamos, aunque damos servicio en todo el país, pues acá en Bajío es la industria, ¿no? Entonces, la industria tiene N cantidad de operadores que no cuentan con correo electrónico. Entonces nos dicen, oye, ¿tú puedes venir a aplicarla aquí físicamente? Sí, por supuesto. Entonces llegamos, la aplicamos, ¿no? Llegamos, no, ellos nos envían su cronograma de, no sé, 10 grupos de 20 personas, de 30 y ahí no estamos todo el día durante toda una semana, ¿no? Y bueno, pues ya después las digitalizamos y lo subimos todo. Al final todo, ya sea digital o en aplicación físico, todo aterriza en el software y el cliente se le da la licencia, los usuarios, los miembros del comité se les capacita. La verdad, primo, somos muy transparentes y sobre todo algo que nos diferencia, a lo mejor no me lo has preguntado en este podcast, pero lo hemos platicado, es que justo ese lado humano es lo que tenemos. O sea, la parte del software es un software fenomenal. Vaya, tú lo conoces, es algo que en 2 segundos te da todo, ¿no? Pero ni aún así, siendo un buen caballo, si tiene un mal jinete, sentimos que no la arma, ¿no? O sea, realmente el jinete es la compatibilidad con el de recursos humanos, porque justo toda esta experiencia, y ahí es donde entra tu servidor, toda esa experiencia de haber estado en factor humano durante muchos años, pues te da un panorama, ¿no? De lo que hoy en día estas generaciones, pues se enfrentan, ¿no? Y más que nos hemos actualizado. Entonces, realmente hemos sentado con proyectos que nos piden cosas y decimos, ¿sabes qué? Ya te escuché, pero no llego hasta ahí, discúlpame o lo que tú quieres yo no te lo puedo dar, ¿no? Pero también hemos llegado con clientes que realmente les nutrimos, les implementamos, les decimos y sacamos adelante el proyecto y eso es lo que realmente generamos, esa confianza, esa conexión, ¿no? Que no nada más vamos y vendemos por vender, sino que realmente nos involucramos y formamos parte de su proyecto.
Súper interesante. Y entonces, solo para tenerlo claro, esto es para toda empresa o negocio que sea un centro de trabajo regulatorio, o bueno, más bien que esté regulado. Es importante, porque a veces creemos que, no, es que mi molino solamente somos 10 empleados. Si estás dado de alta, te pueden llegar y revisar si estás cumpliendo con esa norma, porque pues esto aplica para todos, ¿no? Así como decías, empresas AAA que a lo mejor tienen 10,000 colaboradores, pero igual a las que tienen 10, todos debemos de enfocarnos en el propósito, no por cumplir, sino lo que decías, ¿no? Sino realmente preocuparnos por la salud emocional, que en este caso la NOM 35 es lo que evalúa. Entonces, me da mucho gusto que ya sea algo que tú estés haciendo ya como consultor independiente, bueno, más bien que hayas logrado tener esa sinergia con tu socio para que esto esté caminando. Y bueno, muy importante, a todos, comunidad, si en tu centro de trabajo, si sabes de alguna empresa, porque esto es para todos, empresa manufacturera, empresa de servicios, agencias de autos, inmobiliarias. No hace mucho me preguntaron, de hecho, de una de las farmacias más famosas de este lado, porque en todos lados siempre escuchamos esa parte de que, híjole, es que mi jefe me gritó, o es que en la empresa nos negrean, que es una de las frases más coloquiales que se utiliza, y Multinom, que es donde tú ofreces el servicio, entonces cuidan todo eso. Es decir, te ofrecen el software, cumplir con la norma, pero además entonces también te dan el soporte para tener programas de capacitación y seguimiento, y no solamente que se queden ya cumplí, sino Multinom te ayuda a cuidar realmente el valor humano. ¿Entendí bien? ¿Sí es así? Sí, es correcto, en la implementación y cumplimiento. Depende, o sea, si el cliente únicamente quiere la implementación de la NOM, adelante, pero nosotros tenemos la capacidad de abarcar todo el proceso de cumplimiento, como bien dices, hay que hacer algo. La ley te dice, bueno, ya viste que tienes N cantidad de casos, ¿no? En ATS o FRPC muy alto, ¿qué hiciste? No, pues nada, multa. Ahí es donde podemos ayudarles, ¿no? Nosotros somos instructores certificados ante conocer la Secretaría de Trabajo, estamos registrados como entidad de certificación y evaluación ante el conocer. Eso ya es el rango más grande que existe ante la Secretaría de Educación Pública en capacitación laboralmente, o sea, en adultos, no en pedagogía, sino en andragogía, que es enseñanza a adultos. Entonces, sí, si el cliente dice, oye, ¿sabes qué? Quiero también que me ayudes, ¿no? Con el tema de capacitación, bueno, pues ya vimos ahorita también en esta entrevista la vasta experiencia que traemos también en formación de capital humano, ¿no? En habilidades blandas, en habilidades duras, específicamente pues, siendo muy técnicas, ahí es donde decimos, ¿sabes qué? Si te puedo ayudar, si alcanzo o no, porque las habilidades técnicas son muy específicas. Entonces hay de repente metalmecánica, petroleras, hidrocarburos que realmente por más que nos queremos meter en tiempo no nos da, porque a lo mejor sí me puedo aprender todo, pero espérame, ¿no? O sea, yo necesito tanto tiempo y el cliente obviamente dice, yo lo quiero ahorita. Ahí es donde te decía, decimos, ¿sabes qué? Aquí sí creo que te puedo ayudar hasta aquí, pero sobre todo en habilidades comerciales, intuitivas, actitud, aptitud, este tema de desarrollo organizacional, liderazgo, todas las que la empresa por lo regular y la norma llega a mencionar, por supuesto que tenemos la facilidad de hacerlo. Estoy seguro que toda la comunidad que vaya a ver este capítulo te va a contactar. Siempre ponemos manera de poder contactarlos porque de verdad es importante cuidar esta parte. El tiempo es muy cortito, desgraciadamente ya nos comió, pero híjole, tenemos mucha tela de dónde cortar porque comunidad ustedes no lo saben, pero Julio, aparte de todo esto que nos platica, aparte de todos estos roles que ya platicamos, es un músico extraordinario que tiene una cantidad de historias que contarnos, pero si lo permites y si estás de acuerdo y más adelante la gente lo permite, hacemos el episodio de hoy. Ya hemos tenido invitados que hemos tenido la segunda parte porque, híjole, no nos dan esta para terminar. Te agradezco mucho el tiempo, las enseñanzas, las frases que la verdad nos dejaste que nos van a ser de mucha utilidad y que estoy seguro a alguien, y yo siempre le digo cuando me preguntan, le digo, con que una persona le hayas movido algo y a partir de lo que escuchó en el podcast ya llegué, su vida mejoró, estamos del otro lado. El podcast no tiene patrocinadores, el podcast no tiene, no le metemos dinero para que salga en muchos lugares. Yo me siento muy agradecido porque de manera orgánica hemos llegado muy lejos y agradecerte de verdad porque sé que es tiempo, sé que los que estamos en comercial, el tiempo es dinero. Y para cerrar, siempre les hacemos esta última pregunta muy ad hoc al tiempo actual. Julio, si tuvieras la posibilidad de mandar un WhatsApp a todo el mundo que está
al pendiente de un mensaje, entendiendo que el mensaje pudiera ayudarles, ¿qué diría ese mensaje de WhatsApp? Sé humano, sé humano. O sea, sé humano, así literal. O sea, si yo pudiera tener todos los números de todas las personas del mundo, ¿no? A veces olvidamos que de aquí parte todo, literal, de ahí. Mientras tú estés bien aquí, afuera puede que llueva, ¿no? Esté el sol o retos de la vida, broncas, eso ya no la sabemos, ¿no? Pero a veces es al revés, ¿no? Qué malo cuando es al revés, cuando de repente todo afuera puede pintar, pero tú no lo reconoces o no le das el valor. Entonces sí, eso sería, ser humano. Gran mensaje, gran charla. De repente nos ponemos muy amigables y de repente le metemos seriedad, pero de verdad que aprecio mucho todo el conocimiento. Ojalá que podamos este mismo año tener el episodio 2, perdón. O si vienes a la ciudad, lo hacemos en el estudio. Nuevamente agradecerte el tiempo, agradecerte la disposición y bueno, saludos a todos por allá. Bienvenido a la comunidad de Ya Llegué. Y bueno, nuevamente, eres un bendecido. Muchas gracias. Comunidad, el podcast lo van a poder ver pronto. Estén atentos y por lo pronto vamos a cortarlas de aquí. El podcast, ya llegué, Julio Ramírez. Gracias.